Abrimos, señoras y señores, abrimos la tertulia en este jueves que es 28 de abril del año 2022. Tertulia 50 y 50, dos a distancia, dos acá. Empiezo con los que están afuera. Cecilia Aguiluz, buen día. Buenos días, un saludo a todos. Por acá nublado. ¿Estás en Salto? Sí, en Salto. Te pregunto porque me cambiaste la escenografía. Es mi escritorio del otro lado, lo que pasa. Bueno, nos tiraste con todos tus títulos. No. Ahí están. Falta uno marcados. todavía. Falta uno que lo estoy esperando. ¿Cuál es? ¿Cuál? Una maestría que hice en la Universidad de Alcalá, 2 años. Ah, bueno. Terminé el año pasado con la tesis sobre derechos humanos, Estado de Derecho y democracia. Bueno, está el espacio reservado ahí en la pared, va a quedar lindísimo. Está llegando el trío. España en estos días, sí. Sigo. Daniel Superviel, buen día. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Qué tal? Con tertulios, un gusto volver otro jueves acá, con la banda de los jueves. Desde el taller, desde el atelier. Sí, me tiene atrapado, me cuesta salir. ¿Usás todos los pinceles? ¿Usás todos esos frascos que tenés ahí? ¿Realmente usás? Bueno, sí, la verdad que sí. Porque a veces algunos son para la minucia y otros son para la brocha gorda, y en esa escala tenés lo que se te ocurra. Algunos son redondos, otros son que no son redondos, y bueno, vas variando en función de las cosas. Ahora estoy haciendo algo bastante con pinceles finos que me llevan mucho más trabajo. Pero bien. Entendí. Pensé que era simplemente decorativo. No, me matan. Si eso es solo por decoración, me cuchillo. Sigo con quienes están acá en el estudio. Juan Pedro Mir, buen día. Buenos días para todos. Y con Martín Couto. Muy buenos días. Un gustazo que hayan vuelto Cecilia y Daniel, que confundieron turismo y nos abandonaron la semana pasada. Yo estaba laburando, claro. Erramos una de viaje semana. por laburo. Bueno. Vamos al primer tema. Tenemos dos grandes temas para charlar con ustedes hoy. En la última semana ocurrieron varios episodios de extrema violencia que provocaron conmoción en la opinión pública. El sábado pasado de noche, en Villa Colón, un grupo de personas persiguió, golpeó y terminó matando a un joven de 25 años. La víctima, que tenía antecedentes penales, ingresó al terreno de una vivienda sobre la calle Domingo Basso, casi Galileo, donde se escondió, pero a los pocos minutos llegaron unos 10 hombres en varios vehículos que, tras acusarlo de haberlo robado, lo atacaron con el final que ya mencioné. El martes, anteayer, un hombre asesinó a sus 2 hijos, un niño de 9 años, una niña de 8, y después intentó suicidarse en un apartamento en el centro, en Soriano y Ejido. El homicidio ahora está internado en una mutualista. La fiscal espera que reciba el alta para tomar la declaración. Se anticipa que va a ir detenido. Y el mismo día, el martes, un pescador encontró una cabeza humana en aguas del Río de la Plata frente a Punta Carretas, acá en Montevideo. La fiscal dijo que en principio corresponde al mismo cuerpo al que pertenece el brazo que había sido hallado el lunes frente a la Rambla Sur, a la altura de la calle Paraguay. Una extremidad que correspondía a un hombre de 44 años. Todavía no se ha podido vincular estos dos últimos hallazgos con el torso encontrado la semana pasada también en la costa a pocos kilómetros de distancia. En fin, son solo algunos ejemplos. Últimamente la crónica policial viene cargada de hechos estremecedores de distinto tipo. ¿Algunos de ustedes querían charlar, no sé, reflexionar a propósito de esta tendencia? Daniel, empezamos contigo. Sí, nada, que es difícil no salir del estupor que generan estas noticias, ¿no? Nosotros caminamos por la Rambla, vemos a los gurises llegando a las escuelas, y que detrás de esa mirada tan tranquila y tan, apacible, ¿no? Se esconden en la cabeza de muchas personas estos infiernos personales, estos infiernos mentales, estas situaciones de las cuales es muy difícil relacionarse, ¿no? Solamente asombrarse y entristecerse como integrante de la misma sociedad donde están estas personas, ¿no? Entonces, cuando vemos 3 casos macabros así, no sé, en mi caso se me despiertan un montón de preguntas donde se falla, y a su vez me pregunto si la condición humana
incluye esta situación tan terrible de estar sometidos a este tipo de noticias permanentemente, porque después estaba pensando, yendo para atrás, incluso en conversaciones en esta tertulia, estoy hace años, incluso muchas compartí en los últimos tiempos, cada tanto aparece una noticia así, ya sea un feminicidio, un asesinato como lo que pasó allá en el Cerro, de un señor, de alguien que mató a tres soldados de la Marina. Entonces vos decís, pucha, ¿dónde nos paramos ante esta situación? Y para redondear un poco mi primera participación de algo que me preocupa y que me genera incertidumbre, porque tener una opinión sobre esto, ¿qué decir? Repudiarlo, condenarlo y decir de dónde podemos ayudar, ¿no? Donde se mezcla lo social, lo individual, la depresión, la enfermedad mental. Recordaba ayer cuando salió este tema, esa película increíblemente conmovedora que fue de Joker, ¿no? Con Joaquin Phoenix, con Robert De Niro, que salió en el 2019, donde plantea un poco cómo estamos fallando, la civilización occidental en este caso, en relación a la salud mental, porque puede haber un componente de delincuencia, de violencia ligada a la delincuencia, pero hay un componente para mí mucho mayor que es el ligado a la salud mental que determina este tipo de atrocidades, ¿no? Entonces un poco, no sé, me parece está bueno reflexionar esto y bueno, abrir la cancha para ver qué piensa la audiencia también. Sí, sí. Todo un desafío, un tema como este, porque claro, el oyente puede pensar, es una ensalada lo que han presentado acá, son casos distintos, de orígenes muy diversos, sí, pero bueno, están todos juntos arriba de la mesa y hace semanas que venimos con esta, ¿cómo decirlo?, variedad, ¿no? A ver, ¿por dónde se animan ustedes? Ya escuchamos lo de Daniel. Juan Pedro. Hay un componente antropológico. El ser humano es una especie bestial. Desde los primeros registros paleontológicos, los seres humanos tuvimos que construir mitos para evitar desde la antropofagia, el infanticidio, el abuso y las relaciones incestuosas. Entonces, indudablemente que somos como especie, como sapiens sapiens, somos una especie que hace de esa capacidad cultural que tenemos y esa vida espiritual que tenemos, la necesidad también de construir diques para la contención de que esa propia creatividad y cultura no se convierta en una bestialidad. El siglo XIX y el siglo XX, pero particularmente el siglo XIX, trató de andamiar esa bestialidad a través de instituciones, desde la ciencia, desde la propia educación, desde la familia, del higienismo. Eso lo desarrollan muy bien conjuntos de autores. Como el siglo XIX y el XX trató de andamiar ese proyecto en una normalización, pero nos salta la bestia. Entonces, hay situaciones como el infanticidio, la cual yo no puedo opinar, no puedo hablar, no me es representable, pero sí, aunque parezca capaz que nimio, si me permiten, yo lo poquito que puedo hacer es tratar de zafar de o complementar o procesar este mundo, como decía Citarrosa, alocado, loco, esta novela canallesca, decía Citarrosa, esta novela canallesca escrita por un loco, decía en Guitarra Negra, este mundo que uno no sabe dónde está, que va corriendo, y tratar de construir mínimamente relaciones con sus seres que los rodean y con sus contactos, con sus estudiantes, con su familia, con sus colegas, construir relaciones de cercanía y estar atento para estar cerca y estar atento a cosas que no son públicas muchas veces, pero que permiten que esas personas, esas situaciones dantescas, tengan un cabito, tengan una mano para decir, bueno, estoy acá y te acompaño para acompañarte en estos procesos. Es lo único que se me ocurre. Sí, en ese caso en particular, el de anteayer, tomar ese caso para esta sugerencia, recomendación, exhortación, digamos. Sí, y también la forma hacia el contenido, cómo nosotros construimos vínculos con el otro desde una forma amigable. Capaz que parece tonto, no quiero pecar de tontuelo, pero me parece que el construir relaciones humanas, amigables, fraternas, el tener el oído atento, al escuchar al otro, empezando por la familia mismo, por los hijos, por la pareja, por esos grupos concéntricos, yo creo que es lo que a mí en situaciones de violencia extrema, podemos después analizar las condiciones económicas, sociales, que también son parte del tema, pero en estas cosas brutales, ya sea de extrema violencia cercana, yo creo que
empezamos por nosotros. Y un punto más. ¿Y cómo nos cuidamos a nosotros mismos, Emiliano? A ver. ¿Cómo nosotros asumimos que somos frágiles? Que somos seres humanos frágiles y que nos tenemos que cuidar. Que nos tenemos que cuidar emocionalmente, que no somos máquinas de producir y particularmente va asociado con el tema de nosotros en nuestros roles como varones, ¿no? La de construcción de... Yo puse un tuit sobre temas de violencia en las masculinidades y me acuerdo que me pegaron de todos lados, no me interesa, pero cómo nosotros, porque atrás de esta violencia estamos preferentemente los varones, y cómo nosotros como varones nos interpelamos, porque la mirada sobre género, de construcción del género femenino, está arriba de la mesa, pero nosotros, ¿cómo nos animamos a no ser los varones para los cuales la sociedad nos preparó? Yo creo que ese es un punto. Yo me recuerdo la intervención de Martín en la Cámara de Diputados cuando se planteó el tema de la ley trans, que fue una intervención memorable, Martín, yo nunca te lo dije, fue memorable. Gracias. Esa interpelación de la masculinidad. ¿Cómo nos animamos a deconstruir ese modelo de que tenemos que proveer, tenemos que estar, tenemos que ser fuertes, no nos habilitamos porque nos interpela, porque nos toca? Y creo que en parte, tomando un pincel de los que tiene Daniel ahí, en parte uno de los puntos me parece que también puede ir por ahí. Bueno, estamos avanzando. Se podía entrarle a esta situación tan especial. Cecilia, tú, desde tu doble condición triple, a ver, mujer, abogada, interior, salto en el territorio nacional, ¿cómo participás de esto? Yo me parecía importante que tratáramos el tema, porque creo que esto se merece una pausa y una reflexión, ¿no? La vida nuestra es muy alocada, a veces ni siquiera nos enteramos de que estas cosas pasan, porque es tan rápido que queremos vivir y hacer todo. La pandemia fue como una cuestión que puso un freno, ¿no? en eso, que nos dimos cuenta que no tenía por qué pasar todo tan rápido. A veces nosotros nos ponemos para hacer, y yo me siento culpable también, 20.000 cosas para hacer en una agenda diaria y siempre te falta tiempo. Y no tenemos a veces la pausa para reflexionar sobre la gravedad de situaciones como estas. Y creo que hay que reflexionar porque también podemos tener el problema de terminar naturalizando estas situaciones y que terminen siendo nada más que titulares en un diario, casi como cuando uno se sienta a mirar una película. Y por eso me parece que es importante reflexionar. Sí, porque además hay algunas de estas situaciones que pueden evolucionar para peor, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los ajustes de cuentas, entre comillas, de los que informamos casi que a diario, o de lo que serían ajustes de cuentas, o lo que serían hechos de violencia y homicidio vinculados con el narcotráfico. Pienso en esto que ahora termina visitándonos también, lo de cuerpos desmembrados. Bueno, hay otros países de América Latina que se han hundido en ese tipo de comportamientos violentos que han enfermado a las sociedades, ¿no? Y tenemos la película por adelantado, la podemos ver, la conocemos, ¿no? Pero te interrumpí, seguí nomás, Cecilia. No, pero vamos en la misma línea. O sea, si no pausamos esta vida loca y reflexionamos sobre estas cosas, estamos involucionando, porque no podemos naturalizar esto, no puede parecernos normal que aparezca un cuerpo descuartizado con un padre sea homicida de sus 2 hijos, que una mujer aparezca desmembrada, porque los hechos de hoy y los hechos de ayer, ¿no? O sea, o que una patota mate a un hombre en grupo, ¿no? Que pretendan imponer la justicia por mano propia, es realmente... es como estar mirando que vamos para atrás como sociedad, que estamos involucionando y no podemos no decir nada. Si esto del sábado en Villa Colón fue justicia por mano propia, es horrible, pero
si fue otra cosa también, ¿no? Digo porque hay distintas hipótesis, se está investigando. Sí. La idea original, la que circuló, fue la de justicia por mano propia, pero después se consignó desde el Ministerio del Interior que podría haber otro tipo de motivos. Pero de todos modos Puede estamos haber hablando... otros móviles. Y bueno, más allá del y se modo agregó el concreto. dato, la víctima tenía antecedentes penales, bárbaro, y igual hubo un grupo de monstruos que confabulados lo persiguieron y lo mataron, ¿no? Lo mataron a golpe, ¿no? Yo creo que estamos frente a... Y además no me parece mal que cuando pasen estas cosas hagamos de vuelta, aunque digan, no, pero ya tratamos temas de violencia, no, pero cada una de las situaciones realmente merece una pausa y una reflexión, porque son situaciones de horror, y son situaciones de horror que nosotros no podemos terminar como sociedad considerando que son normales, o no podemos tomarlos en el día a diario, sí, mira, pasó tal cosa, y bueno, y miramos para otro lado y seguimos con la agenda cargada a veces de 20 cosas que no son importantes. Por eso me parecía importante que hoy pudiéramos reflexionar, porque además no es un tema ni de combate, ni un tema político, ni un tema... es un tema que nos trasciende a todos y que además algunos episodios de los últimos días marcan algo que mucha gente a veces no ve, y que el homicidio puede estar mucho más cercano de lo que tú crees, de que el tema de la depresión profunda, de las enfermedades mentales, a veces tenemos que estar mucho más atentos y ser mucho más, tener contención sobre algunas cosas que por ahí nos dicen y parecen al pasar y no damos importancia. Creo que sobre todo esto tiene que haber una mirada, porque tenemos que estar atentos y tenemos que ser solidarios, porque también nos pasa que en la sociedad actual todos somos un poco de mirar hacia nuestro foco, ¿no? Más bien individualistas, y a veces no nos permitimos escuchar el problema que tiene el otro, que quizás podíamos haberle dado una mano. Martín, todavía no llegó tu turno. Ahora sí. Sí, yo voy a contarle a la audiencia que el día previo a la tertulia hablamos con Rodrigo Abelenda, el productor en general. Y bueno, y ayer discutíamos sobre esta propuesta de discutir esto. Y yo debo confesar que estaba en contra de discutirlo. Y lo cuento porque en realidad a medida que empezamos a charlar y que lo pensé de ayer hasta hoy, creo que cambié de posición. ¿Por qué? Porque bueno... A ver, hay algunas cosas que naturalmente hacen que uno tenga cuidado. En el caso de los asesinatos estos horrorosos en el centro, hay una madre que tiene que seguir viviendo ahora y que requiere muchísimo cuidado en cómo se trata. Pero también es cierto que durante mucho tiempo nos acostumbramos como sociedad a no hablar de las situaciones problemáticas, a no hablar de los conflictos, y creo que hay una cosa propia de nuestro tiempo interesante, y es como, bueno, empezamos a cambiar esa pisada y a decir, hay que hablar, aunque sea, sobre todo si es complejo, sobre todo si genera mucha incomodidad, ¿no? Mirar de frente a esa incomodidad. Creo que obviamente son hechos distintos, con características distintas. Obviamente uno también puede encontrar cuestiones comunes, ¿no? O construir un tema de esto. Después, cuando profundiza, se encuentran ahí elementos distintos. Yo sobre el asesinato de estos dos gurises, la verdad que me cuesta muchísimo hablar. Lo único que se me ocurre es decir, bueno, hay también una noción que pasa mucho en las situaciones de violencia basada en género y generaciones, que es la noción de que hay alguien propietario de otra vida. En este caso, un padre. Y ya sabemos que los niños y niñas, si bien algunas cuestiones, por ejemplo, de titularidad de derechos la tienen en suspenso, pero son sujetos de derecho y no son propiedad de nadie, ni siquiera de los padres. Lo mismo obviamente se ve también cuando un varón decide terminar con la vida de su pareja, en general mujeres. Entonces me parece que ahí hay una sensación de una cuestión de propiedad, sobre todo de los varones, sobre lo que nos rodea, incluso la familia, que está bueno pensar. Mira, a propósito de los varones, hay otra línea que plantea un oyente, Elisa. Generalmente los varones no se permiten pedir ayuda si se sienten mal. Exacto. Tal vez los padres debamos cambiar algo cuando educamos
a los varones, por ejemplo, ¿no? Exacto. Sí, mi viejo, por ejemplo, era un tipo que no hablaba de lo que le pasaba. Cuando, ¿no? Era un tipo que... Y uno como hijo veía que había un varón que en general no estaba mal, que como mucho le pasaba que estaba callado. No, te digo porque tú hablabas de una parte de toda esta historia, ¿no? El hombre que se siente propietario de la vida de otro o de otra. Pero también está esto... ¿Qué pasa, no? El hombre que no se anima, que no tiene capacidad de exteriorizar lo que le está pasando por dentro, ¿no? Una depresión, un bajón. Y entre otras cosas serviría para que podamos trabajar sobre esta idea de propiedad. O sea, si no hablamos de estas cosas que nos pasan, si no somos capaces de, muchas veces ni con amigos, ¿no? La pauta de por lo menos de los varones, creo que ahora está cambiando un poco, y las generaciones más chicas tienen cosas que se notan cambios enormes, pero de no hablar de las cosas íntimas, de las cosas vinculadas a la salud mental, a la depresión, a la tristeza. Ahí me parece que hay un punto. Sobre lo de el asesinato espantoso en Lesica, leía el otro día que en realidad fue el barrio La Tablada, que está al lado de Lesica, Villa Colón. Ahí es un barrio que ha crecido mucho, los límites son difusos. Creo que lo que me preguntaría primero es cómo hacemos para, después de que pase el estupor, haber logrado cambios de conducta que permanezcan, y que entonces no hablemos solo cuando pasan estas cosas espectaculares, estamos un par de días angustiados, que no le encontramos la vuelta, y después seguimos como si nada pase, sino cómo operamos cambios. Y lo otro que voy a decir, porque sobre esto tenía más cosas, es... primero, no entiendo esto de andar señalando los antecedentes de la gente. Acá hay una víctima, y punto. Y me parece espantoso, y hay una familia de una víctima seguramente, y me parece espantoso que se especule sobre si tenía antecedentes o no. ¿Para qué? Para ver si no fue tan injusto el asesinato. Es un asesinato, es injusto, es violencia. Yo interpreto por qué se suele agregar ese dato, interpreto nada más, para tirar una pista de qué es lo que puede haber de por medio, no para adjudicarle al muerto o a la víctima alguna responsabilidad, pero simplemente para entender un poco mejor el fenómeno. Pero sí, entiendo que en el fondo no importa, ¿no? Y lo último, decir, ¿cómo nos paramos frente a la violencia? Creo que hay una, y en general, ¿no? Estos son casos extremos, pero uno puede tener, yo qué sé, chocar en la calle y puede terminar a las piñas o terminar pasándose el teléfono y viendo cómo se resuelve la situación. Entonces, yo creo que un criterio que aplica al extremo de la justicia por mano propia es que a la violencia nunca se la combate con igual o más violencia. Y que entonces cada uno y cada una de nosotros debe pensar si ante una situación violenta la forma de reaccionar implica igual o más violencia, y eso como un indicador de que le estamos errando en cómo nos paramos. Daniel, tú que arrancaste, ¿qué agregabas ahora? A ver, salió disparado varios temas, creo que a mí me interesa muchísimo hablar de esto, coincido con Cecilia de que está bueno hablarlo y está bueno reflexionar sobre el tema. Bueno, salió el tema bueno, le puse acá masculinidad frágil o masculinidad real, ¿no? O sea, que tal vez nos acostumbramos a que la masculinidad no es frágil y debería serlo, y si es frágil, y si es fuerte, fuerte. Pues digo, o sea, y creo que ahí hay una punta que habría que manejar. No escuché la intervención que hizo Martín en el Parlamento, pero me parece que por ahí hay muchas cosas, ¿no? O sea, a los hombres nos cuesta mucho por ahí decir estoy mal, necesito una mano. Y tal vez si esta persona hubiese pedido una mano se lo hubiesen dado. Y también creo que está ese condicionamiento cultural que viene de siglos, ¿no? El hombre trae la comida a la casa, que el hombre que uno incorpora indirectamente sin quererlo en la inconsciencia, y después por ahí le va mal y no sabe cómo pedir ayuda para pedir ayuda, ¿no? Y te sentís en laberintos de los cuales a veces no ves la salida si no pedís una ayuda y una mano, ¿no? Eso es lo que me parece importante destacar. Y incluso si vemos, en las calles de Montevideo, también en las calles de varias ciudades del país, ¿no? O sea, los cuidacoches, toda esa gente que está buscando salir desesperadamente adelante y no lo logra, ¿no? O sea, las autoestimas destrozadas, o sea, ¿cómo hacer con esas personas para decirle, vos tenés un lugar en la sociedad, sos valioso? O sea, a mí me interpela eso todo el tiempo. Y después lo del tema de la salud mental, ¿no? Ahí creo que también está gran parte del corazón del problema de muchas cosas, ¿no? O sea, cómo contener a gente que está con depresión, y ahí también, así como apareció, y acá voy a tener un matiz con Martín y con Emiliano, ¿no? Así como aparece, ¿no? Tuvo antecedentes penales, en el caso del horroroso asesinato de los niños, apareció que la persona esta había tenido depresión aguda en algún momento de su vida, ¿no? Yo creo que
cuando pasan este tipo de cosas, la curiosidad humana y la curiosidad periodística quiere saber quién es la persona. Yo doy un caso en la universidad terrible de la masacre del cine de Aurora, cuando bueno, también estaban pasando la película y apareció un tirador cargado y empezó a asesinar en el cine, mató como a 20 personas, no sé cuánto. Y lo primero que buscaba la gente era antecedentes, saber quién era esa persona, para tratar de sacar la cabeza psicológica, y aparecía que tenía, el único antecedente que había violado la velocidad, y bueno, y eso pasó a ser tapa de todos los diarios, el único antecedente. Entonces creo que es natural que el ser humano... Que había que tener una infracción de tránsito, decís tú. Una infracción de tránsito, había pasado de velocidad, en lugar de las 60 había pasado a 72. Era el único dato que habían encontrado lugar para tratar de empezar a armar el perfil psicológico de la persona que cometió ese. Entonces, me parece que es humano y que es natural que la sociedad quiera saber quién es esta persona. Claro, pero Daniel, ahora, que sea importante o no, ahí entramos en discusión. Ahí está el matiz. Yo capaz que confundimos de qué estábamos hablando, pero porque vos me estás diciendo el antecedente para entender un crimen o una serie de crímenes, y yo lo que estoy diciendo es por qué aparecen antecedentes de personas que en la situación problemática son víctimas, ¿no? Porque yo no sé, por ejemplo, si se habló de los posibles antecedentes de los asesinos, en este caso de justicia por mano propia. Realmente digo, no lo sé, no es retórico. O sea, sí, pero lo que sí se sabe es que hay antecedentes y yo creo que hay una intención. Y en esto no hablo del periodista que va a buscar el dato, porque al periodista que va a buscar el dato probablemente no solo hay un medio, sino también un contexto social que le pide ese dato, pero sí creo que en alguna manera termina siendo una búsqueda de justificaciones para, por ejemplo, asesinar a un tipo porque alguien dijo que robó. Eso es lo que me parece que... Porque si hubiera robado... No lo comparto, ¿verdad? Entiendo tu punto por donde lo razonás, y desde tu razonamiento es lógico. Yo estoy tratando de razonarlo desde otro lado, de por qué aparecen esas informaciones, que a los hechos es irrelevante, ¿no? Porque la atrocidad y la monstruosidad es con antecedentes penales o sin antecedentes penales, y es condenable por todos lados. Y otro punto que quería destacar, que se sobrevoló acá un poco en la intervención de Juan Pedro, pero no se dijo puntualmente, es el tema de la relación que tenemos ahora con las personas a través de las redes sociales, ¿no? Que eso ha generado la falsa sensación de creer que estás acompañado cuando en realidad estás adelante de un teléfono, ¿no? O adelante de una pantalla, ¿no? Entonces, yo creo que también se está perdiendo mucho eso que hablaba Juan Pedro de la conversación, de la contención, de la contención humana, ¿no? Y ese cambio antropológico de relacionarnos que estamos viviendo a unos pasos de velocidad que no nos damos cuenta. Los cambios son brutales. Las horas que pasan los gurises y los seres humanos en las pantallas, yendo para atrás y para adelante, es un cambio brutal, que eso es tiempo que no estás en la placita jugando al fútbol, tocando el tambor o tocando una guitarreada en un fogón o simplemente yendo al club o jugando al truco, ¿no? Y eso también creo que genera una terrible sensación de soledad, y lo he hablado, yo también doy clases como Juan Pedro, lo he hablado con alumnos que cuando rascas un poco hay una fragilidad brutal por una sensación de soledad terrible, ¿no? Y eso creo que también en algún momento se extrapola y que se ve también lamentablemente en el aumento de los índices de suicidios que estamos viendo en los adolescentes, ¿no? Entonces, estamos viviendo, creo, un momento muy confuso, acelerado por lo que fue la pandemia, que nos encerró a todos, nos sacó a todos, y bueno, estamos viviendo ese proceso. No sé si tiene que ver con estos 3 casos terribles que estamos viendo, porque como dice Villano, hay crímenes que en Colombia, México, El Salvador, que se están transportando con los desmembramientos de personas. No sé si tiene que ver una cosa con la otra, pero todo en un marco de una exposición de la violencia excesiva, ¿no? Que obliga a esta reflexión. Por eso empujé que salga este tema. No, lo mío, simplemente complementando a todo lo que han dicho los colegas, creo que tenemos los que estamos, por ejemplo, en este micrófono, los que estamos ocupando lugares lugares sociales donde en cierta forma nuestra voz de alguna forma se escucha, tenemos una responsabilidad civil, ética y humana y antropológica central. Entonces, las élites, y si nos paramos del marxismo, las clases dominantes, ponerle las 2 tradiciones que quiera para interpretar el tema, ¿no? Podemos ser paretianos o podemos ser marxistas, pero las élites tienen no, como dice Daniel, no podemos mirar para el costado. Como decía Cecilia también, no podemos mirar para el costado. Entonces aquí creo que el tema tiene que estar en la agenda. Hay elementos que por supuesto son de políticas públicas, de cercanía, de seguridad, de educación, de salud, de económicas, pero también hay de concepción de qué modelo de país queremos construir y de sociedad. Y si dejamos que el agua nos lleve,
creo que, como decía Emiliano, la película ya sabemos cuál es el final y es muy distópica. Y quizá podemos engancharlo después con lo que vamos a hablar en el segundo tema. Ahora, ¿puedo hacer un breve aporte, Emiliano? Y Martín, pido. Sí, pero También vos está pasa a Cecilia veces- pendiente, ¿no? No, pero un breve comentario. Y a veces también pasa que a mí me ha pasado, ¿tá? Concretamente. Recibo un llamado de atención fuerte, ¿no? De alguien que está muy frágil, psicológicamente al borde. Tratás de ayudar con tus herramientas de, bueno, profesor o, bueno, alguien, lo que soy, ¿no? O sea, y llega un momento que realmente, y me pasó, que no sabes más cómo ayudar. Y a veces el desenlace es trágico. Y quedás con una sensación de qué carajo hice para poder ayudar. Y te juro que hay momentos en que no sabes cómo seguir y no sabes a quién llamar, incluso dejando, o sea, llamando, te dicen, bueno, no, y quedás como en un laberinto. Y después los desenlaces son fatales, ¿no? Y es terrible cuando pasa eso. A propósito de uno de los frentes que hemos estado comentando, uno de los hechos de estos días y algunas de las inquietudes que aparecían acá, dice un oyente que incluso me pide que no dé ni su nombre de pila. Es interesante la anécdota. Dice, yo le hago terapia, entre comillas, yo le hago terapia semanalmente a una chica que viene a casa a hacer labores de limpieza. No soy especialista, pero me siento útil y me doy cuenta de la soledad que padece mucha gente. Yo hablo con ella, etcétera, dice el oyente. Cecilia. Sí, yo creo que volviendo al tema de la pausa y la reflexión que lo había un poco titulado así para tratar este tema, y que creo que es lo que estamos coincidiendo todos, ¿no? De que de verdad hay que hablar esto. Uno de los elementos que quiero agregar, más allá de que ya hemos avanzado bastante, es la gravedad de los crímenes, porque tampoco podemos perder ese elemento. O sea, entre lo que estamos naturalizando, cada vez naturalizamos más crímenes más graves. Me parece, no nos llama tanto la atención. Ya capaz un homicidio con un arma de fuego no nos llama la atención, nos llama la atención. Entonces empezamos nosotros también como actores sociales a perder esa brújula, que es la que no tenemos que perder, porque lo que hay abajo de todo eso es un gran índice de violencia, que tiene una violencia intrafamiliar importante, donde también hay una violencia en los lugares de estudio y que los gurises lo viven, y que tiene que ver con esto que uno de los compañeros mencionaba también, del índice de suicidios en los adolescentes, que yo sigo preguntándome por qué no se hablan de esos temas. Me han dado 10.000 teorías, pero yo creo que es de los temas que no sé, habría hasta que cuestionarse si no hablar, porque nos quedamos muchas veces con esa situación que dice, y esa sensación que dice Daniel, de impotencia, cuando, bueno, a la edad nuestra ya hablamos de los padres, de los gurises, ¿no? A veces no pudimos hacer algo más que quizás podríamos haber hecho. Entonces, me parece que estamos naturalizando situaciones, nos pasamos de crímenes horrendos a suicidios de adolescentes, y todo tiene que ver con una violencia que está instalada en la sociedad, y que si bien, como decía Juan Pedro, y comparto el tema de las políticas y qué país queremos, también creo que al final del día todo esto que estamos hablando es qué sociedad queremos, ¿no? Porque dónde estamos, ¿no? Dónde nos estamos criando a nuestros hijos también. Sí, yo que voy a introducir ahí un matiz, no sé si es matiz o una duda con respecto a lo que planteaba Cecilia. Justo lo hablábamos con Juan Pedro antes de entrar al aire. Antes quiero decir que en estos temas y en todo, qué mal vista que está la duda en público. Quiero decir, vieron que el eslogan de YouTube, ahora no me acuerdo si sigue siendo el mismo, pero en español es emítete a ti mismo o algo así, ¿no? Entonces, esta idea de cualquier ciudadano, ciudadana, cualquier persona tiene la posibilidad de emitir opinión, contenido, etcétera. Y cómo eso se ha mezclado, sobre todo y ahí introduzco el tema siguiente, con Twitter, con la necesidad de transmitir certeza, ¿no? Entonces uno va y en 140 caracteres o en 280 canta la posta de todo lo... Yo creo que hay que empezar a valorar cada vez más y darle cada vez mejor prensa a la duda, al pensar, a dejar punto suspensivo, y en ese sentido planteo, yendo a este tema concreto.
Si uno lo mira a largo plazo, si uno toma muchas décadas o siglos, ¿estamos en una sociedad más violenta o no? ¿Estamos en una sociedad que naturaliza las situaciones de violencia o que justamente está pasando por el proceso contrario, que es asombrarse y empezar a desnaturalizar algo que nos acompaña desde hace siglos? Yo creo que es una pregunta para quedarnos y sobre todo para invitar a no responderla necesariamente o concluyentemente ya. Ya volvemos, conscientes de que este tema no se agotó. Es que no pretendíamos agotarlo de ninguna forma, era simplemente casi que la obligación de reaccionar, ¿no? Casi que la obligación de reflexionar. Bueno, ya volvemos, venimos con otro tema enseguida en la tertulia de hoy.